Bien, a continuación vamos a explicar cómo crear una pequeña API dentro de PHP. Sin utilizar ningún framework o librería externa, ya que, por ejemplo, con Laravel, que es el framework de PHP, con Composer podríamos instalar una dependencia que nos permita crear una API como tal dentro de PHP. Sin embargo, para evitar utilizar frameworks que nos complique cómo crear una API REST, cabe resaltar de que una API REST es un conjunto de métodos, ¿correcto?, que va a permitir establecer una conexión con una base de datos. He realizado en este caso un CRUD simple, ¿ya? Y he utilizado como servidor local XAMPP o SAMP, como le dicen, correcto, Apache y MySQL, ¿no? En este caso aquí tenemos la base de datos alumno, bueno, la base de datos API con su tabla de alumno, que en este caso solamente he considerado 3 columnas para efecto de poder demostrar, ¿no? Bueno, en este caso iniciamos por la clase de conexión, ¿no? Es una clase, el archivo conexión.php, cuya clase es database y extiende de personal. Personal, ¿quién es? Personal es una clase también, ¿correcto? Y que obviamente para poder extender a esta clase tenemos que depender de ella, ¿no? En este caso con require_ons decimos entity porque es la carpeta personalClass.php, que vendría a ser el archivo. De ahí está la clase personal para poder extenderla o heredarla. En este caso declaramos una variable connection para establecer la conexión, un arreglo que me parece que no se está utilizando, así que no habría necesidad de tenerla, ¿no? Entonces vamos a eliminarla para poder optimizar. Ok, estamos creando el constructor de esta clase. Ok, estamos diciendo que cada vez que instanciemos a esta clase vamos a generar una conexión. En este caso acá está la ruta, el usuario, la contraseña, bueno, no tengo, y la base de datos. ¿Listo? Esta segunda conexión es para una conexión en la nube, ¿correcto? Que ya está alojado, que estuve haciendo pruebas. Ok, pero esto estoy haciendo de manera local para que se pueda entender. En este caso he desplegado 3 funciones adicionales, uno para select, otro para manipulación de datos, para insert, update y delete, y el otro para poder ejecutar los select que tenemos acá, ¿no? En este caso estamos diciendo, oye, vas a pasar un parámetro, ¿no? Que lo va a almacenar la variable query. Vamos a ejecutar esta query, ¿no? Pero este execute statement es una función, ¿no? Y le estamos pasando otra vez la query. Establecemos la conexión y con el método prepare ejecutamos esa query. Este statement, que es una variable, la ejecutamos y luego la retornamos. Ese retorno va a ser almacenado dentro de stmt. Luego con la función o el método getResult, fetchAlt, MySQL y ASOT, lo que traemos es todos los resultados del select con la query que hemos pasado, ¿no? Y eso se va a almacenar dentro de la variable result. Cerramos el statement y retornamos el result. Con el DML lo que estoy haciendo es pasar un parámetro de tipo personal, ¿no? La clase, y luego el tipo para poder diferenciar si es insertar, actualizar o eliminar. Y depende de cada uno de estos tipos es que vamos a ejecutar un insert, un update o un delete. ¿Correcto? Cabe resaltar, muchachos, que al momento de eliminar un dato, como buena práctica, no necesariamente se tiene que eliminar, ¿no? O sea, no aplicando un delete from, sino normalmente se utiliza la eliminación lógica. Recordar que la eliminación lógica es la creación de una columna estado dentro de una tabla en la cual va a cambiar en 2 valores, ¿no? 1 o 0. 1 para nosotros identificaría que ese registro está activo, y 0 significaría que ese registro ha sido eliminado. Claro está que para el usuario solamente vamos a mostrar los activos, o para el cliente los activos, o sea, con el valor 1. Pero para lo que tengan 0, obviamente no se lo vamos a mostrar. Para el usuario aparentemente ha sido eliminado, pero todavía ese dato permanece dentro de la base de datos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hacemos insertar, le hacemos un inserinto y con personal, con el método get, traemos el nombre, apellido. Con el update traemos el ID, porque obviamente si no le colocamos el where, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a actualizar a todos los registros y eso no queremos. Y en eliminar de igual forma, ¿no?
eliminamos cuando el ID. En este caso he utilizado un delete, ya que no he creado, no he considerado la columna estado, pero como lo vuelvo a repetir, por buena práctica debería de estar, ¿no? Aquí tenemos la clase personal. Tenemos tres tipos de variables: ID, nombre, apellido. El constructor vacío. Estoy creando get y set de cada una de estas variables, ¿correcto? Eso no es nada novedoso. Luego he creado dos métodos get y post, que obviamente van a funcionar como peticiones. En este caso, cuando es get, voy a hacer dos cosas: o listar todos los estudiantes o listar a los estudiantes por un ID. En este caso voy a requerir de la carpeta controller personalcontroller.php. En este caso va a heredar, o voy a poder utilizar cada una de estas funciones que tengo dentro de esta clase controller, ¿correcto? Muy bien, entonces estoy creando una instancia de esa clase de personal controller que está acá, ¿correcto? Luego esta variable petición va a obtener un valor que yo le pase dentro de una URL, ¿correcto? Algo como esto, ¿no? Así, tal cual. Primero accedo a la carpeta pruebas, que es donde he desplegado en mi XAMPP. Luego la carpeta personal, aquí está. Luego el archivo get.php, este archivo justamente. Luego estoy pasando la variable URL, aquí está la URL. Y luego estoy pasando el valor, que en este caso es list student, correcto, que es para poder listar todos los estudiantes. ¿Listo? Luego, profe, pero ahí estamos viendo que ha colocado un ID. Correcto, esto justamente lo he utilizado para cuando queramos buscar por ID también, ¿no? Profe, si no le pongo el ID, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Pues justamente el método o la función iset lo que indica es, si esta variable, ¿no?, ID ha sido declarada, entonces retorna el mismo valor o trabaja con el mismo valor. De lo contrario, ¿no?, lanza el valor 0. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya no te va a aparecer ningún error, ¿correcto? Entonces pasamos la URL, que en este caso va a estar list student, y con un switch case, decimos con el case lst student, vamos a imprimir por consola, ¿no?, por ventana, el objeto de la clase persona controller, y vamos a instanciar la función listar alumno, que en este caso, si nos vamos a personal controller, acá está listar alumno, ¿no? Y estamos retornando un JSON encode. This, cuando hacemos referencia a la palabra this, estamos diciendo, como está extendiendo de database, porque estamos requiriendo de la clase conexión, o perdón, del archivo conexión.php, entonces podemos heredar esta clase database. Entonces, para poder acceder a cada uno de estos métodos de la clase database del archivo conexión.php, lo que tenemos que hacer es simplemente $this para hacer referencia a esta clase, ¿no? Y con el guión y el símbolo de mayor, si han llevado Java, bueno, sería la interpretación o el equivalente como punto, ¿no? $this punto, y podemos acceder a cada uno de estos métodos. Select, ml, execute statement, no, perdón, este execute statement no, porque es private, entonces no podemos acceder, ¿correcto? Entonces sería select, y le estamos pasando, recuerda que esta función select tiene un parámetro que viene a ser $query, que es su variable, y este es el valor que le estoy pasando, select asterisco from alumno. Bueno, ejecuta todo el statement y todo lo demás que ya he explicado, ¿no? Y si vamos al navegador, como es una petición de tipo get, podemos ejecutarla dentro del navegador. Ahí está, tenemos o nos retorna todos los registros de mi base de datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6. Si vamos acá, 1, 2, 3, 4, 6, ahí está, ¿correcto? Ahora, profe, y si quiero buscar por solamente un ID, bueno, entonces ahora sí vamos a pasar el ID. Entonces decimos acá y ID sea igual a 1, por ejemplo, le damos enter, ¿no? Ok, pero profe, ¿qué pasó ahí? Sucede que en el case seguimos con el list student, correcto, pero sería lst student ID, hay que cambiar aquí, correcto, ¿ves? Entonces, ¿por qué, profe, sucedió eso? Bueno, como estamos pasando el valor de lst student, estamos ingresando a este case, por lo tanto va a desencadenar otra función, que es listar alumno ID, que tenemos acá. Le estamos pasando un parámetro ID y estamos desencadenando un select, que vendría a ser este de aquí, pero con el where ID alumno y el ID que le estoy pasando como parámetro. ¿Ves? ¿Dónde está? Aquí está. Este es el parámetro que estoy enviando, ¿correcto? Luego, bueno, ejecuta todo
el método del select dentro de conexión.php y me retornará el ID 1. Profe, si quiero el número 2, bueno, el número 2, ¿correcto? Y ahí te va a retornar constantemente todos los registros que tú tengas. Profe, y si muestro o si coloco un ID que no corresponde, bueno, simplemente te va a retornar vacío, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Eso vendría a ser con get. Ahora con post es diferente. Con post obviamente es para poder insertar, actualizar o eliminar algún registro dentro de mi base de datos. Muy bien. Entonces, profe, ¿y ese post puedo probarlo acá? No, porque en este caso tendríamos que utilizar un postman, ¿no? Un postman para poder enviar todos esos datos al archivo post.php. Ok, justamente por aquí ya había hecho algunas pruebas, ¿no? de estas peticiones. Si tenemos acá, por ejemplo, body ya, ok. Vamos a iniciar con insertar a un estudiante, ¿no? De igual manera, cuando colocamos $-post significa que estamos esperando que nos pasen algún valor para este parámetro URL. Por eso es que he colocado acá URL, ¿correcto? Lo mismo pasa con ID, nombre y apellido. Profe, ¿qué pasa si no coloco el ID, el nombre y el apellido? No te preocupes, no va a pasar nada, ya que obviamente no le estamos colocando la función inset. Y recuerda es que valida si es que este parámetro, ¿no? de entrada tiene algún valor o ha sido declarado, entonces te retornará el mismo valor. De lo contrario te va a retornar un 0, porque el ID obviamente es entero, por eso le he colocado 0. De lo contrario, si es un texto, como un nombre y apellido, bueno, una cadena de texto y se acabó, ¿no? Aquí estamos requiriendo del personal controller para poder acceder a cada una de sus funciones, ¿correcto? Que en este caso voy a utilizar 3, insert, update y eliminar. Y el entity porque he creído conveniente trabajar con los set, los get y set que he construido dentro de esta clase para evitar estar enviando parámetro por parámetro dentro de mi método o mi función. ¿Correcto? Entonces acá hemos instanciado una nueva, un objeto de mi clase de personal. ¿Correcto? Profe, pero ¿por qué personal y no personal class? Bueno, personal class es el nombre del archivo, pero en realidad el nombre de la clase es personal. Es por eso que pongo new personal. ¿Correcto? Y trabajo con las funciones set ID, set nombre, set apellido. Set ID, set nombre, set apellido, apellido. Listo. Y con eso ya he seteado los datos. ¿Correcto? De igual forma tenemos un switch case $URL que vendría a ser el nombre que yo voy a pasar. En este caso, si yo voy a insertar y coloco insert student, muy bien, vamos a colocar acá por ejemplo el nombre prueba y en apellido vamos a colocar aquí apellido de prueba, ¿correcto? Profe, si no coloco el ID, no te preocupes, no pasa nada. Recuerda que tienes el ISET. Entonces, si tú no le vas a enviar un parámetro ID, te va a retornar como 0. Entonces, este valor va a ser 0, ¿correcto? Así que no vamos a tener ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, como va a ser insert student, vamos a ingresar a insert alumno de personal controller aquí. Y acá estamos recibiendo un parámetro de tipo personal. Y este parámetro de tipo personal se lo estamos enviando a la función DML de database, que vendría a ser de conexión.php, y por acá lo tenemos. Este recibe dos parámetros. El primer parámetro es un objeto de tipo personal o una variable de tipo personal y otro un tipo. En este caso le estamos diciendo que el tipo va a ser, bueno, el parámetro de tipo personal va a ser ese parámetro que hemos enviado anteriormente dentro del post.php, aquí, correcto, con el $class, y luego le estamos diciendo que va a ser insertar. Bueno, que ha hecho una validación, estoy diciendo sí, el tipo es igual a insertar, entonces vamos a hacer un inserinto a la tabla alumno, a estas columnas con estos valores. Como tengo el get y set que he creado dentro de mi personal class, entonces como ya he seteado, ahora puedo utilizar las funciones get, ¿correcto? Y acá digo $personal, que vendría a ser el parámetro punto get nombre, ¿correcto? Y con eso me retorna el nombre. Y get apellido de igual forma. Profe, ¿por qué no ha puesto el ID? Bueno, porque dentro de mis tablas, de mi base de datos, el ID alumno lo he colocado como autoincrement. Eso quiere decir que cada insert que yo haga va a ir autoincrementándose de uno en uno. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Vamos a hacer la prueba, le damos send. Ahí está, me retornó el número 1, ¿correcto? Si nosotros vamos a nuestra base de datos y le damos clic en la tabla alumno, ahí está el ID número 8. Profe, pero ¿no se suponía que seguiría el 7? Sí, sucede que como he estado haciendo pruebas y he estado eliminando, por ejemplo, el número 7 ya tenía un registro. Como ya lo eliminé, bueno, el contador continúa, valga la redundancia, ¿correcto? Si quedó en 7, bueno, sigue el 8 en todo caso.
Muy bien, eso sería con insertar. Ahora, también podríamos actualizar con update student. Entonces, en la URL vamos a colocar aquí update student, ¿correcto? En el nombre vamos a colocar prueba act, apellido prueba act, profe, pero para poder actualizar acá dentro de su clase database, aquí al momento de actualizar necesitamos el ID. Ok, entonces hay que considerar el ID. Por ejemplo, para el ID número 8, el que acabamos de insertar ahorita, vamos a actualizarlo, ¿correcto? De igual forma, ¿no? Entonces va a validar la URL que vendría a ser update student, ID si tiene un valor, por lo tanto va a retornar 8, nombre, bueno, lo que tenemos aquí, apellido, lo que tenemos aquí, correcto. Profe, ¿qué pasa si pongo un nombre, por ejemplo, la key todo en mayúscula? Bueno, no te lo va a reconocer, por aquí lo he declarado con minúscula, entonces hay que tener mucho cuidado. Y este valor que obtengamos de esta validación va a ser almacenada en cada una de estas variables que tenemos al lado izquierdo, correcto. Bueno, seteamos los valores y luego esta clase o esta instancia de la clase personal lo vamos a enviar a la función update alumno dentro de personal controller, correcto. Estamos enviando el parámetro personal, de igual forma estamos enviando este parámetro y con la opción de actualizar. Si no vamos a conexión, el tipo, si es actualizar, entonces vamos a hacer un update, ¿no? Y vamos a setear el nombre con personal.get nombre, apellido y no olvidar el where con el getID. Si hacemos esa o desencadenamos esa petición dentro de Postman, también me retorna 1. Eso quiere decir que ha sido ejecutada correctamente. Ahí está, ¿no? La sentencia. Prueba act, apellido de prueba act, correcto, que justamente es lo que he colocado acá. Ahora, profe, ¿y qué pasa si yo quiero ahora eliminar el registro? Muy bien, para eliminar solamente ¿qué necesitamos? El ID, ¿sí o no? No necesitamos el nombre ni el apellido. Obviamente la URL para saber qué método vamos a desencadenar. En este caso, eliminar student, vamos a colocar aquí. Vamos a deshabilitar el nombre y el apellido porque no lo necesitamos. Vamos a eliminar el ID número 8. ¿Correcto? Va a ser la misma función, ¿correcto? La misma función, solamente que al final va a ser un delete from y vamos a tomar solamente el ID si te das cuenta. Le damos en send, también me retornó 1. Como hemos aplicado un delete from, o sea, hemos eliminado el registro de forma física, si ingresamos otra vez a la tabla, ya no tenemos el registro número 8 y ha sido eliminado satisfactoriamente. Esto fácilmente podríamos subirlo a la nube. Por ejemplo, yo que tengo, a ver, si no me equivoco, por aquí lo tengo, por aquí está. A ver, un minuto, solamente un minuto. Acá está, ¿no? Por ejemplo, esta URL ustedes podrían acceder sin ningún problema y ya yo he considerado crear una base de datos dentro de ese gestor de base de datos y he creado uno, ¿no? Y estoy apuntando a esa base de datos, por eso que aquí en mi conexión, ¿no? Si se dan cuenta, también estaba haciendo otras pruebas, ¿correcto? ¿No? Para poder acceder a la base de datos y poder desencadenar toda la API como corresponde. ¿Listo? Pero de manera local ya funciona, solamente quedaría desplegarlo, ¿no? En producción. Muy bien, espero se haya podido entender algunas mejoras que hay que hacer aquí claramente. Por ejemplo, esta clase de conexión solamente debería estar la conexión, más no las funciones de select o DML o execute statement. Eso podríamos derivarlo en otra clase, ¿correcto? Siempre es importante trabajar ordenado. En este caso yo he trabajado las entities, que son las clases, los controllers, que obviamente son los controllers, los controladores. Este getPost podríamos colocarlo dentro de otra carpeta y así poder trabajar de forma ordenada. Si en este caso vamos a trabajar con una gestión de personal, o sea un CRUD, insertar, actualizar, eliminar, ¿correcto? Bueno, en todo caso nombrar la carpeta como personal. Espero se haya entendido. Muchas gracias.